Hola, gracias por ver este video. El tema que vamos a ver hoy es continuidad de funciones. El enunciado del problema nos plantea estudiar la continuidad de estas dos funciones, f de x y g de x. Son dos funciones definidas a trozos. En f de x nos pide determinar la continuidad para x igual a 1 y para x igual a menos 1. En cambio, para la función g de x tenemos que determinar la continuidad para el valor x igual a 3. Como conocimiento previo te sugiero que repases o que veas la teoría de continuidad, o sea que sepas las tres características o condiciones que debe tener una función para que sea continua. Y la teoría de límites, ya que la vamos a necesitar para calcular algunos límites. El problema nos plantea determinar la continuidad de esta función definida a trozos en estos dos valores, para estos dos valores de x. Lo primero que tenemos que recordar son las condiciones para que una función sea continua. La primera nos dice que debe existir f de a. Por lo tanto, la función tiene que estar definida en el punto que nosotros queremos determinar su continuidad. La segunda nos dice que debe existir el límite de f de x cuando x tiende a a. O sea, debe existir el límite de la función en el entorno del valor de x en el cual nosotros queremos determinar su continuidad. Y la tercera característica nos dice que la primera, f de a, debe ser igual a la segunda al límite de la función cuando x tiende a a. Por lo tanto, si cumple estas tres características en el punto x igual a a, yo puedo decir que la función f de x es continua en ese punto. Otro punto a tener muy en cuenta es, acá nos definen la función a trozos. Por lo tanto, nosotros tenemos dos puntos singulares, menos 1 y 1. ¿Qué nos dice? Que para cualquier valor de x menor que menos 1, la función que gobierna es x menos 3, incluyendo el menos 1. Por lo tanto, para cualquier valor menor que menos 1, la función que gobierna en esta zona es x menos 3. En cambio, para cualquier valor comprendido entre menos 1 y 1, sin incluir al menos 1, ¿sí?, la función que gobierna es de esta forma, 3x menos 1. Y por último, en este tramo que va comprendido entre 7 y 1 sin incluir al 1, la función que gobierna es esta forma, menos 1/2 de x más 3. ¿Sí? Así yo sé que cada trozo de la función a qué parte de la recta real le corresponde. Bien, vamos ahora a determinar la continuidad cuando x vale menos 1. X igual a menos 1. Primera condición, debe existir f de menos 1. F de menos 1, como me fijo, para cualquier valor de x igual o inferior a menos 1, vale x menos 3, o sea, sería x menos 3. Cuando x vale menos 1, sería menos 1 menos 3, menos 4. F de menos 1 es menos 4. La segunda, el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 1. ¿Sí? Ahora, yo para calcular este límite puedo observar que cuando me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha, mi función cambia. Por lo tanto, yo acá tengo que determinar el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 por la derecha. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, ahora vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Cuando yo me acerco a menos 1 por la izquierda, la función que gobierna es x menos 3. Por lo tanto, tengo que el límite de x menos 3 cuando x tiende a menos 1 por la izquierda
es igual a menos 1 menos 3 menos 4. En cambio, cuando yo me acerco a menos 1 por la derecha, la función que gobierna es 3x menos 1. Por lo tanto, esto es igual al límite de 3x menos 1 cuando x tiende a menos 1 por la derecha. De acá reemplazo, tengo 3 por menos 1 menos 1, menos 3 menos 1, menos 4. ¿Sí? Por lo tanto, el límite por izquierda y por derecha nos dio el mismo. Por lo tanto, puedo decir que existe el límite de f de x cuando x tiende a menos 1. Y la tercera condición me dice que la primera, o sea, f de a, sí es igual al límite de la función cuando x tiende a menos 1. Por lo tanto, yo puedo decir que la función f de x es continua en el punto x igual menos 1. Ahora vamos a analizar para x igual a 1. ¿Sí? Ahora vamos a analizar la continuidad para x igual a 1. Para x igual a 1 empiezo a. Debe existir la función en el punto. Debe existir f de 1. f de 1, cuando x es igual a 1, vale esta expresión. 3x menos 1, por lo tanto, 3 por 1, 3, menos 1, 2. f de 1 vale 2. La siguiente condición, b, debe existir el límite de f de x cuando x tiende a más 1. Como en el valor de x igual a 1 yo tengo una transición entre los dos tipos de funciones, yo tengo que determinar que va a ser igual al límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha y el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Por qué? Porque la función f de x cambia de la izquierda a la derecha. Esto es igual al límite de. Cuando me acerco a 1 por la derecha, la función que gobierna es menos 1 medio por x más 3. Cuando x tiende a 1. En cambio, por el costado izquierdo de 1, la función que gobierna es 3x menos 1. Esto es igual al límite de 3x menos 1 cuando x tiende a 1. De acá yo tengo que 1 más 3, 4, menos 4 sobre 2 me da menos 2. 3 por 1, 3, menos 1, 2. Como el límite por derecha me dio un valor diferente al por izquierda, yo de acá puedo concluir que no existe el límite. Por lo tanto, la segunda condición no se cumple. Como la segunda condición no se cumple la tercera, ya que f de a no es igual a el límite de la función cuando x tiende a a. Por lo tanto, puedo decir que la función es discontinua en el punto x igual a 1. Ahora, como aquí nos da valores finitos, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo decir, ¿qué tipo de discontinuidad es? Es un tipo de discontinuidad de lo que se llama salto finito. ¿Por qué? Porque hay una diferencia finita entre estos dos valores que corresponde con el valor de la función en el punto x igual a 1. El problema nos plantea determinar la continuidad de g de x en x igual a 3. ¿Qué sucede? Sucede que en el punto 3, antes del punto 3 y después del punto 3, la función que gobierna es x más 1 sobre x menos 1. Y después la misma, x más 1 sobre x menos 1. Pero en x igual a 3, la función que gobierna vale menos 2. O sea, f de 3 es igual a un valor constante que vale menos 2. De esta forma tenemos claro qué ocurre a izquierda y a derecha y en el mismo punto x igual a 3. Por lo tanto, lo primero que tenemos que determinar es f de a
o sea, f de 3, que en nuestro caso nos dice que vale menos 2. Ya este valor no aparece en la función original g de x. El segundo caso es calcular el límite de f de x cuando x tiende a 3. Lo normal en un caso de función definida por trozos sería que calculáramos el límite de f de x cuando x tiende a 3 por derecha y el límite de f de x cuando x tiende a 3 por izquierda. Pero en este caso, como por izquierda y por derecha la función es la misma, yo puedo decir que el límite de mi expresión x más 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 3. ¿Por qué? Porque por derecha y por izquierda tengo la misma función. Si tuviera dos funciones diferentes, tendría que calcular los dos límites de forma diferente. ¿Qué me dice acá? 3 más 1 sobre 3 menos 1. 4 sobre 2 me da 2. Por lo tanto, el límite de la función vale 2. La tercera condición que me dice que f de a tiene que ser igual al límite de f de x cuando x tiende a no se cumple. ¿Por qué? Porque f de a es menos 2. En cambio el límite es 2. Por lo tanto, no se cumple. La función sería en el punto x igual 3 una función discontinua. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad presenta? Ya que estos dos valores son diferentes, este tipo de discontinuidad se llama discontinuidad evitable. ¿En qué sentido? Si yo esta función g de x la redefiniera, yo podría hacer que esta función sí pasara a ser continua. ¿Cómo la puedo redefinir? Haciendo que esta característica se cumpla. Como el límite es un valor fijo, no lo puedo cambiar, al que puedo cambiar es el menos 2. Por lo tanto, si x vale 3, pero para este valor de x igual 3, yo le asigno un valor más 2, ya he redefinido la función g de x y la he convertido en una función continua. Si x es diferente de 3, si x vale 3, si yo al valor 3 le asigno el valor del límite 2, ya he redefinido la función y esta función sí es continua para el valor x igual 3.